Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar esta semana. Voy a empezar a subir mejor las clases grabadas, ya que hemos tenido muchos inconvenientes en las clases vía Meet. Entonces, se corta la voz, se va la señal, etc. Entonces, para evitar esos inconvenientes, voy a subir las clases y aquí en comentarios me dejan si tienen alguna duda, por favor. Vamos a comenzar esta semana hablando sobre el pasado simple del verbo to be. Entonces, comenzamos. Primero, recordemos cuáles son los pronombres personales o subject pronouns. Los subject pronouns son I, you, he, she, it, we, you, they. La semana pasada, en lo del repaso que dimos, se abordó un poco de esto. Entonces, recordemos que I es yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, and they, ellos. Ahora, recuerda que el verbo to be significa ser o estar y depende del sujeto, es decir, cuando hablamos de la parte del presente, como es esta columna, si en el presente sería I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. En el pasado sería I was, you were, he, she, it, cualquiera de ellos ocupa was, we, you, they, were. ¿Ya vieron? Entonces, en este caso, en presente simple ocupábamos tres formas del verbo to be, que es am, is, are. Aquí vamos a ocupar was, were, ¿sales? Entonces, les dejo la tabla para que vean es cómo cambia el verbo to be en la parte de esta columna que está en pasado. Ahora, vamos a ver la forma afirmativa. Tenemos subject. Subject son todos los subject pronouns. El verbo to be, que es el de la tabla anterior, según corresponda, was, were, y el complemento. Entonces tenemos I was a good student. Sería yo fui un buen estudiante. You were busy. Tú estabas ocupado. He was a student. Él era un estudiante. She was absent from class yesterday. Ella estuvo ausente de la clase ayer. It was cloudy. Hablando del día, está nublado. It was cloudy. ¿Sí? We were married. Nosotros estamos casados. You were distracted. Ustedes están distraídos. They were all friends. Ellos son viejos. Ellos eran viejos amigos, perdón, ¿sí? Entonces recordemos cómo se conjuga el verbo ser o estar en pasado en su forma afirmativa. Este cuadro le sirve para armar lo que son sus estructuras gramaticales. ¿Sales? Pasado. Pasado negativo, de forma negativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que voy a hacer es agregar mi negación. Entonces pongo I was not a good student. Yo no era un buen estudiante. You were not busy. Tú no estabas ocupado. He was not a student. Él no era un estudiante. Y así el resto de las oraciones. Ahora recuerden que esto también se puede colocar desde la forma abreviada y sería wasn't. Es decir, se coloca el was junto a una N con una contracción a una coma y una T. Sí, entonces también se puede colocar de la forma abreviada, que ya lo hemos manejado en clase. De todas formas, si gustan, se los dejo en comentarios. Se me pasó a anotarlo, por favor, para que veamos cómo se puede abreviar o si no ponerlo de la forma completa, únicamente siguiendo esta estructura: sujeto, verbo to be, obviamente en pasado, la negación y el complemento. Y para convertir estas oraciones a la forma interrogativa o interrogative form, lo único que hago es colocar el verbo to be al inicio. ¿Sales? Entonces pongo was I a good student? ¿Era yo un buen estudiante? Were you busy? ¿Estabas ocupado? Was he a student? ¿Él era estudiante? Was she absent from class yesterday? Ella estuvo o faltó a la clase ayer. Was it cloudy? ¿Estaba nublado? Were we married? ¿Estamos casados? Were you distracted? ¿Están distraídos? ¿O estaban distraídos? Were they all friends? ¿Eran ellos viejos amigos? Y así, si ustedes se dan cuenta, entonces dependiendo, voy a colocar el verbo to be según corresponda a mi sujeto con el complemento. Es lo que cambia, se mueve al inicio y agrego el signo de interrogación, que esa parte es muy importante que no lo olvidemos, el signo de interrogación. Ahora, cuando usamos el verbo to be en pasado, recordemos que no se usa ningún otro verbo, como en estos ejemplos. Tenemos I was jump in the bed. El otro verbo es jump, que significa saltar. Eso es incorrecto. Lo correcto sería decir I was in the bed. Yo estaba en la cama. El verbo ya está incluido en mi oración. El verbo to be es was, were. No puedo poner otro verbo. Por ejemplo, si se usa para adjetivos. She is pretty. Ella es bonita. Para el clima, como el ejemplo de la oración. It was cloudy. Estaba nublado. Ocupación. I was a teacher. Yo era una maestra. Colores. It was green. Hablando de la casa, ¿no? Que la pintora te decían
is another color of the house? Y tú dices, yes, it was green. Era verde, ¿sales? Entonces pintamos la casa y ahora es verde. Estado. I'm married. I was married. Yo estaba casada. Last year, el año pasado. Un ejemplo, ¿no? I was single. Yo era soltera, etcétera. Entonces, para el estado en el que yo me encuentro. Características de personalidad. I was an honest person. Yo era una persona honesta. I was a happy person. Yo era una persona feliz. Entonces, hablando de esto, ponemos she was sad. Ella estaba triste. She was in love, estaba enamorada, no sé. Entonces todo esto se incluye, pero en ningún momento debo mencionar otro verbo, porque si yo mencionara el I was jump, en primera está mal la estructura gramatical, podría poner I was jumping con terminación ing, in the bed, yo estaba saltando en la cama, pero sería incorrecto en el tiempo gramatical, ya que al poner la terminación ing aquí, poner I was jumping, estaríamos hablando de pasado continuo, ¿sales? Pero estamos hablando de pasado simple y lo correcto es I was in the bed. Yo estaba en la cama sin ningún otro verbo ni agregarle absolutamente nada más. Entonces esto es en general lo que es el verbo to be en su forma pasada. Para poderlo ocupar así, recordemos lo básico, pronombres personales, cómo le corresponde a cada pronombre personal el verbo to be y los complementos. En los complementos jamás se debe incluir otro verbo, ya que mi verbo principal del que estoy hablando es el verbo to be, que significa ser o estar. Muy bien, chicos, si tienen alguna duda, por favor me la dejan en comentarios para poder checar que revisaron el material, y si no tienen dudas, igual anotan, es como su pase de lista, van a poner todo está comprendido, ¿sales? Entonces, por favor, checo que revisaron el material con sus comentarios, que tiene que estar un comentario de cada uno de los que están aquí en clase. Por favor, que tengan un excelente día y hasta luego.